Guapuris, arrancamos las criptonoticias para el día de hoy. La inflación de Estados Unidos se desacelera en junio, Bitcoin y Ethereum se recuperan, fíjate tú. El índice de precios del consumidor, o mejor conocido como el IPC de los Estados Unidos para julio, experimentó un aumento anual del 8,5%, pero es menor de lo que se esperaba, lo que sugiere un pico de inflación y un posible enfriamiento después de alcanzar el 9,1% de junio. Los economistas encuestados por Bloomberg estimaron que la inflación mostraría un aumento anual del 8,7% este julio y un aumento del 0,2% en comparación con junio. Asimismo, en junio el IPC subyacente anual, que excluye los precios de alimentos y energía, fue igual al de junio con un 5,9% e inferior al estimado que se esperaba, el 6,1%. Tanto Bitcoin como Ethereum saltaron justo después del anuncio. Bitcoin subió, como lo puedes ver aquí, desde los $23,100 Guapurri, llegando ya a los $24,000, aumentando sus ganancias en un 3% en lo que va del día, que son las 4 de la tarde. Mientras que Ethereum saltó de $1,710 a $1,820, aumentando sus ganancias diarias a un 7%. Múltiples criptomonedas también se vieron de color verde, Guapurri. Se espera que la inflación experimente un aumento más lento en julio, ya que los precios de la gasolina cayeron en todo el país. Sin embargo, todavía se mantienen cerca de los máximos de 40 años. ¿Esto durará, Guapurri? ¿Tú crees que nos vamos a ir tu dimón? No sé, déjame aquí tus comentarios a ver si ya salimos de esto o todavía falta un poco más. Guapurri, necesito que me dejes saber si conoces qué es Nexo, Nexo.io. Déjame aquí abajo tus comentarios porque me estoy planteando hacer una serie de tutoriales, pero necesito que me digas si lo conoces o no lo conoces, o si te interesaría saber un poco más sobre esta plataforma. Por otro lado, Guapurri, tenemos que Coinbase está haciendo staking a grande escala para participar justo antes del merge de Ethereum, enfrentando una caída de los precios de las criptomonedas por un lado y menos ingresos de las transacciones de los usuarios por el otro. El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, dijo que la compañía no está enfocada en obtener ganancias, sino que está enfocada en hacer staking. Cualquier trimestre podría estar al alza o a la baja. Fue lo que dijo sobre el criptomercado en la llamada de ganancias más recientes de Coinbase. Es importante distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que está fuera de nuestro control. El cripto invierno ha enfriado el interés en el comercio de los activos digitales e inversores minoristas e institucionales. El volumen de la negociación de Coinbase cayó por más de un 50% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, hasta los $217,000 millones desde los $462,000 millones. En la llamada de la compañía, la directora financiera de Coinbase, Alesia Haas, admitió que cuando se enfrentan a vientos en contra, los inversores tienden a cambiar de comerciantes a holders, pero dijo que la cantidad de usuarios que realizan transacciones mensuales todavía tuvo un aumento en 200,000 en el último trimestre en comparación con el mismo periodo del año pasado. Guapurri, no te olvides darle like, compartir y dejarme aquí tu comentario para que sigas apoyando este tremendo proyecto de las criptonoticias todos los días. Y por supuesto también, Guapurri, tutoriales educativos en el mundo de las criptomonedas, Como este que te dejo aquí, cómo crear un NFT sin saber absolutamente nada de códigos de programación. Continúan los hackers a tutiplén. Ya yo no sé si estos hackeos son de verdad, que los hackers son tan poderosos, o qué tú piensas, Guapurri, que las compañías de criptomonedas se dejan hackear a propósito. Pues ahora es el caso de Curve Finance, quien tuvo un hackeo. Los ataques a las nuevas empresas de blockchain no muestran signos de disminuir, y Curve Finance fue el objetivo del hackeo. Una plataforma de negociación descentralizada reconoció la denuncia de un ataque front-end en su sitio web este martes. No utilices la interfaz todavía, estamos investigando Curve Finance. Ese fue el Twitter que compartieron en sus redes sociales. Los hackers parecen haber secuestrado un sitio web o un nombre de dominio de Curve para desviar a los usuarios o transacciones desprevenidos a un lugar dañino. Según el detective en cadena de Web3 Shaksh XBT, los atacantes robaron alrededor de $570,000 en Ethereum y los usaron para lavar dinero en el intercambio de criptomonedas Fix Float. Curve Finance, que debutó en 2020, es un creador de mercado automatizado y un intercambio descentralizado, mejor conocido como AMM, para negociar monedas estables y activos digitales envueltos como WBTC y TBTC. Curve Finance dijo horas más tarde que el problema del hackeo había sido identificado y solucionado. Si autorizó algún contrato en Curve en las últimas horas, cancélelo inmediatamente, declaró la empresa, advirtiendo a sus usuarios. Señalaron que el sitio web curve.exchange no se vio afectado y que utiliza un sistema de nombres de dominios DNS diferente al de curve.fine. Bueno, por esta manera llegamos a la parte final, así que ya sabes, chau, 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 chau.